Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos solos porque Gloria Rible no ha podido viajar de la localidad de Villa Cañas, una tormenta bastante importante con caída de piedra, según me ha contado, así que no la contamos hoy aquí. La disculpamos obviamente y vamos a trabajar en este espacio Hablemos de Educación con los temas que hemos desarrollado en la semana anterior y en esta, que nos ha tenido como protagonista en la ciudad de Santa Fe, en la reunión del Consejo Consultivo Social, donde básicamente es un espacio que el gobierno ha abierto para que las instituciones intermedias participen previamente, valga la redundancia, en esta cuestión de colaborar con las inquietudes que cada una de las organizaciones que representan a distintos ciudadanos puedan emitir su opinión con respecto a la reforma de la Constitución. Y en ese ámbito nosotros hemos planteado algunas cuestiones desde el punto de vista de la representación de la CTA a nivel Santa Fe, obviamente teniendo esta representatividad de los trabajadores de todo el ámbito provincial y inserto en el ámbito de lo que es la CTA a nivel nacional. Y hemos planteado en esa mesa, donde obviamente más allá de las posiciones de cada uno, por la situación que vive, que lleva a diario en sus localidades, en sus espacios, tienen matices diferentes, y eso es lo importante, los matices que hacen que cada uno aporte desde su lugar algunas inquietudes que tienen los ciudadanos, que quizás no llegan de una manera más efectiva si no fuera porque estuviera esta forma de participación que hoy tenemos. En principio, una de las cuestiones que se manifestó ahí es que este Consejo Consultivo Social, de alguna forma, esté en la nueva Constitución como una herramienta de consulta permanente. Bueno, creo que desde ese punto de vista es un aporte más a la democracia y a esto de la calidad institucional que el gobierno de alguna manera en algunos de sus puntos presenta o plantea. Nosotros hemos acercado algunas inquietudes que tienen que ver con lo que los docentes hablamos, conversamos, y no solamente los docentes en el ámbito de la CTA, sino el amplio digamos, égido de alcance que tiene la CTA con distintos trabajadores de distintas ramas. Y es algo interesante, por ejemplo, hablar o plantear en ese ámbito qué pasa con los subsidios de los legisladores, ¿no? Que si bien está en la Constitución dentro de la provincia de Santa Fe como algo específicamente propio de la legislatura, nunca se sabe a ciencia cierta cuánto es la cantidad del subsidio, si bien hay un mecanismo que medianamente se conoce de distribución, parece ser que hay una discusión entre si es el subsidio que tiene que dar el legislador o es una atribución de la Cámara y la Cámara tiene que ver cómo lo hace, pero lo más importante es que el pueblo conozca o se transparente esa situación de cuánto es el subsidio que reciben los legisladores y adoptar un mecanismo que sea más acorde a la función de legislar que de distribuir dádivas, que en realidad tiene que ver mucho más el Poder Ejecutivo en esa función que el Poder Legislativo. Vuelvo a insistir, más allá que es un tema que está en la Constitución, hay una preocupación de los ciudadanos, primero porque no se sabe exactamente, sí se sabe pero no se explicita bien, el monto es muy importante, por lo menos los senadores de esta provincia, y naturalmente eso no condice con la necesidad de que vive el pueblo en este momento y con los distintos ajustes que el propio gobierno nacional y que los legisladores que responden a ese gobierno nacional a nivel provincial, obviamente a través de estos subsidios palían algunas situaciones, pero en realidad la función del legislador se ha planteado en ese ámbito que debería ser otra, que es para lo cual lo elegimos, ¿no? Para que haga normas o plantee normas de cambio sensible para la sociedad. Otro tema es no solamente los subsidios, también se habló de un mecanismo más transparente en tanto y en cuanto a los salarios que perciben los legisladores. Esto no solamente se da hoy en Argentina, sino que se ha dado en varias constituciones, en varias reformas de constituciones en Latinoamérica, en Sudamérica, y también apuntando a esta calidad institucional se está dando y se ha dado en Europa, por ejemplo, en varias constituciones. Así que ese es otro tema, ¿no? El salario de los legisladores que nunca
se sabe a ciencia cierta cuánto es, más allá de algunos programas donde se podría ver, investigando un poquito, cuánto gana cada legislador. Otro tema son mecanismos de mayor control, que hoy lo estamos viviendo y lo estamos observando con más crudeza. Se puede tener sobre aquellos que plantean una plataforma política al pueblo, a la ciudadanía en general, de una manera determinada, con conceptos explícitamente muy claros, y a renglón seguido, cuando obtienen el resultado positivo en las elecciones, ese programa de gobierno, esa plataforma electoral, no se cumple y básicamente se hace casi todo lo contrario. Se planteó que hay, y lo conocemos y lo sé perfectamente, obviamente, que hay mecanismos de control en ese sentido, pero son mecanismos casi imposibles de llevar a cabo, o que el ciudadano tiene que hacer muchos esfuerzos para poder realizar un control de aquel que llega o ofrece una plataforma electoral, y a renglón seguido, después de haber obtenido el éxito en esa compulsa electoral, prácticamente no cumple absolutamente nada de esa plataforma. Son algunos de los temas que se han tratado. Quedaron algunos pendientes, por ejemplo, el mecanismo de mayor control cuando, como en estos días se está dando el control ciudadano en la Asamblea Ciudadana para los aumentos de las distintas tarifas, ¿no? Luz, gas y otros, que son no vinculantes. O sea, toda aquella cuestión que es no vinculante deja la posibilidad de que aquel que consulte, igual, cumpliendo ese paso, pueda llevar adelante la propuesta. Nuevamente ahí, como para mejorar la calidad institucional, el pueblo debería tener una herramienta como para que esto no sea no vinculante, sino realmente vinculante, como tienen otras constituciones, ¿no? De Latinoamérica. No es solamente que lo estamos planteando porque no sucede en otro lugar. En otro lugar, y realmente las consultas o las asambleas que tienen que ver con el control ciudadano son asambleas realmente que tienen esta cuestión de ser vinculantes. Terminado con este tema, hemos estado también reunido en el Congreso de la CTA en la ciudad de Santa Fe, un congreso que realmente demuestra las vicisitudes que están viviendo y teniendo como protagonistas los trabajadores de todas las áreas a lo largo y lo ancho del país, de todos los puntos, ¿no? Este congreso permitió la presencia de delegados o congresales de todos los puntos del país, y uno ve indudablemente que la situación es mucho más dura de lo que en estos lugares como los nuestros se vislumbra. Así que la idea es organizarse ante este avance básicamente del gobierno actual sobre los derechos de los trabajadores, porque pareciera ser que el problema está en los trabajadores. Aquellos que llegaron con propuestas para resolver los problemas de los trabajadores, hoy indudablemente incumpliendo esa propuesta van en contra y tratando de cercenar aún más estos derechos que se han sido conquistados, y derechos que ya están obviamente en la Constitución. Por ejemplo, el derecho de la participación en la ganancia de las empresas, un derecho que está de los albores de la Constitución de nuestra patria en la Carta Magna, y sin embargo hoy todavía no se cumple. Bueno, en ese marco también hemos participado personalmente en la charla del ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rosati, en el aula de la Universidad de Litoral, Nacional de Litoral, básicamente en la parte del Paraninfo, donde el ministro habló mucho de la calidad institucional, y muchas de las cosas que decía el ministro que se debería reformar en la Constitución de la provincia de Santa Fe tendrían que apuntar a esto de mejorar la relación de la ciudadanía en los controles con aquellos que de alguna manera tienen la función de representarnos en distintas áreas de gobierno, ¿no? Tanto sea el Ejecutivo como el Legislativo, o también dentro de lo que sería el tercer poder, que sería la parte judicial. Así que estas son las cosas que hemos venido tratando, y ya casi para despedirnos, pero para hacer una introducción nada más a un tema que vamos a tratar en el próximo micro. Es algo que nos preocupa, y que la provincia de Santa Fe, como avanzada en esa situación, como en tantas otras, pero que después no tiene las herramientas necesarias para poder llevar adelante, o no hay la difusión necesaria, o no lo hace en ese sentido,
las leyes que se promulgan, ¿no? Como habíamos hablado el otro día, del Comité Mixto de Salud y Seguridad, que obviamente está parado hace más de 7 meses y no se vislumbra ningún mecanismo después de marcha para continuar ese proceso, básicamente dentro de las escuelas. También hay otra ley importante que hace y colabora para que el ámbito escolar sea mucho más, digamos, amigable, que es la ley de violencia laboral. Que obviamente hay una cuestión que la Constitución establece en cuanto a protección. Después hay leyes internacionales, la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, y a su vez la provincia de Santa Fe, en correlato con todas esas cuestiones, ha planteado una ley que es de violencia laboral y que no solo se desconoce, obviamente, como pasa con todas las leyes, nadie hace el esfuerzo, o pocos somos los que hacemos el esfuerzo para divulgar los conceptos de las leyes vigentes, porque de alguna manera, poniéndolo en marcha, va a mejorar indudablemente el ámbito del trabajo, pero a su vez va a interpelar, si se quiere, de alguna manera al propio gobierno, porque hay muchas condiciones de trabajo que conllevan a esa violencia institucional, que sería la violencia del propio Estado hacia los propios empleados. Y más aún en la administración pública, cuando la administración pública uno llega por una serie de elementos hasta constituirse como titular del cargo, y esa titularidad tiene una jerarquía de permanencia. Entonces los ámbitos de trabajo son mucho más conflictivos a veces que aquel que no permanece siempre en el mismo lugar o en la misma situación laboral. Así que vamos a introducirnos en el análisis de esta ley en el próximo micro, y nos vamos a despedir ya en los últimos minutos con una frase de Simón Bolívar que tiene que ver con lo que nos pasa a los argentinos con la educación. Teniendo en cuenta que la educación en estos tiempos, a través del presupuesto que se le asigna, no ha sido tal, y se están recortando su presupuesto, lo que nos hace poner una preocupación mayor. En lugar de seguir avanzando, disminuir el presupuesto educativo, lo que hace que vamos a seguir teniendo más inconvenientes. Simón Bolívar decía: las naciones marchan hacia su grandeza al paso que avanza su educación. Indudablemente un visionario, pero parece ser que las generaciones que sucedieron, estos pensamientos, esos actores principales de aquella época, han dejado de preocuparse por el tema educativo. Y a modo tal que hoy tenemos unos graves problemas como sociedad, porque la educación ha sido el primer pilar que haya llevado a los ciudadanos a un nivel de conciencia crítica y de comportamiento de conducta establecida, que hoy tenemos que rediscutir todo o poner nuevas leyes para establecer límites. Así que, bueno, con esto nos vamos. Volvemos a disculpar a Gloria, que obviamente no ha podido llegar por esta situación climática, y nos vemos en este espacio que hemos denominado Hablemos de Educación, un tema que no está en la agenda de los ciudadanos, y yo diría que quizás menos todavía en la agenda de aquellos que tienen la posibilidad de representarnos a través de nuestras elecciones, ¿no? Así que gracias, nos vemos el próximo lunes, y bueno, un buen fin de semana, ya que la semanita esta es corta y a su vez larga para disfrutarla.